Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, miércoles 20 de octubre, abordamos la sexta cápsula de Miguel Ángel Gómez Fretes y Miedo a la Política. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo especialista en campañas electorales. Y hoy, en la sexta cápsula, abordaremos qué son las campañas electorales. Y haremos una dinámica distinta a la que estuvimos abordando en las primeras 5 cápsulas. Esta vez vamos a partir de tres principios lógicos para entender qué son las campañas electorales. Estos planteamientos o principios lógicos buscan que vos que estás viendo y que la ciudadanía en general que vea esto entienda desde qué punto de vista deben entender el proceso democrático de las elecciones y el proceso estructural mediante el cual los candidatos basan sus imágenes, sus personas, como posibles potenciales a ocupar cargos electivos dentro del sistema democrático. A diferencia de las cápsulas anteriores, veremos que en esta cápsula los planteamientos llegan a una conclusión lógica. Lo que haríamos básicamente es un ejercicio dialéctico para ejercitar un poco, ahora que ya entendemos qué es la política, qué son los políticos, quiénes somos los politólogos, qué es la gestión pública, qué es la gestión de gobierno, por qué hay miedo a la política, el proceso histórico político paraguayo, sudamericano, panamericano en general. Esta cápsula parte de la premisa que ya contamos con esos ejemplos, con esos conceptos elementales, y ya podemos empezar a racionalizar un poco más lo que es la democracia. Y bueno, empecemos. El primer principio lógico es toda fortaleza de un candidato es debilidad. Repito, toda fortaleza de un candidato es debilidad, toda fortaleza es debilidad. Cuando vemos que alguien hace alusión mucho a honestidad, necesariamente estamos hablando que dentro de lo que los demás candidatos buscan instalar en contra a esa figura es su deshonestidad o su prontuario penal, delictivo, o dentro de lo que es la gestión, en algunos casos ya sea en el caso de que alguien está haciendo una reelección o está de un cargo electivo, está queriendo pasar a otro cargo electivo o un estadio superior. Muchos de los candidatos tienen un mensaje particular, un eslogan en el cual dice, pongamos un ejemplo, Juan Pérez senador, Juan Pérez intendente, Juan Pérez legislador, Juan Pérez alcalde, la persona con quien podés contar. Lo que se da a entender es que esa fortaleza de disponibilidad es que no estuvo disponible, entonces busca desinstalar eso. ¿Y por qué digo esto? Porque para entender la política, la ciencia política o la lógica de campañas electorales, la ciudadanía tiene que entender que hay mensajes, metamensajes y neuromensajes que se buscan instalar. Y en estas cápsulas de Sin Miedo a la Política, lo que buscamos es generar conciencia democrática, visión aguda de la realidad, y por sobre todo, inteligencia a la hora de comprender la política, los políticos y las prácticas de política. Porque entendiendo esto, vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder asimilar sin miedo a la política espacios políticos que son necesarios para fortalecer la democracia. Sin Miedo a la Política busca principalmente fortalecer la democracia. Es por eso que cuando un candidato expresa necesariamente un tema en particular o 2-3 temas, quiere decir que está fallando en esas temáticas o en esas áreas de virtudes que busca exponer. Por eso un candidato que no tiene nada que ocultar, básicamente, ¿qué hace? No busca lemas sencillos, no busca lemas clichés. Para los que no conocen o están viendo esto por primera vez y son politólogos ya, también colegas, y les está tocando ver esta primera cápsula, les invité a varios colegas, les invité a ver una campaña simulada de Juan Ríos. Como pudieron ver, ¿qué cliché? No hubo un candidato más cliché que este. Obviamente es una parodia de cómo se hace política en Paraguay. Los candidatos queriendo fingir a lo que no son. Me parece una clase magistral de cómo no hacer campaña electoral, de cómo se expresa esta lógica de la fortaleza es debilidad. La fortaleza es debilidad desde este punto de vista. Para que realmente una persona y el ciudadano pueda tomar una decisión lógica, racional, con relación a la elección de un candidato, lo que debe hacer es centrarse en las propuestas que hace. Y como vimos en esta parodia, y como vimos, y podemos mostrar casos reales, podríamos poner
tener clases de 1 o 2 horas de lo que no se hace en campañas electorales, pero que sí se hacen, especialmente acá en América Latina y en Centroamérica y Sudamérica en particular también se ven campañas horrorosas basadas evidentemente en querer desinstalar lo que es la mayor debilidad del candidato. Un buen asesor busca más que nada no desinstalar eso, sino tratar de ver realmente la intención del candidato, lo que busca. Muchas veces, acá hay que entender también, muchas veces los candidatos no cuentan con asesores de campaña, no cuentan con jefes de campaña, o los jefes de campaña son en realidad políticos que encuentran en ese espacio la oportunidad de lanzarse. Entonces, viendo este ejemplo, se puede visualizar perfectamente la lógica de que la fortaleza es debilidad. Una persona que no es humilde, una persona que nunca conoció la pobreza, disimula en una campaña electoral ser todo eso para adquirir el voto popular. Puede ser útil, y de hecho que a lo largo de la historia hemos visto que no tiene muchos resultados puntuales. Y habíamos hablado en la cápsula de introducción a Sin Miedo a la Política que íbamos a citar un libro. El libro se llama Cómo ganar elecciones. Este libro, escrito por Quinto Tulio Cicerón para su hermano Marco Tulio Cicerón, cuando se candidataba a su hermano para cónsul de Roma, le dio una serie de indicaciones de cómo expresarse. Y una de esas era no enfocarse mucho en atacar, ni enfocarse mucho en instalar una nueva imagen. La gente ya lo conoce, y si no lo conoce, lo va a conocer cuando lo vaya a visitar. Entonces no hace falta mucho buscar minimizar debilidades o fortalezas. Lo que se debe buscar es dar la propuesta concreta, y eso es una clave. En la campaña electoral las claves están en instalar las propuestas concretas, sin ataques. Concretamente haré esto, concretamente haré lo otro, concretamente apuesto a esto. Pero cuando digo apuesto a esto, no estoy hablando a frases cliché. Apuesto a la educación, apuesto a la seguridad. No. Voy a hacer un sistema integrado de cooperación multilateral para fomentar el segmento etario que buscan disminuir el índice de inseguridad en estas zonas que están más afectadas. Eso es una propuesta concreta. ¿Y cuál es el desafío en campaña electoral? Que la gente entienda que realmente lo que quiere hacer es disminuir la pobreza a partir de esto. Esto que es muy complejo, te lo explico yo. Y dame tiempo para que te lo explique. Eso es lo que tendría que hacer un candidato. Ahora, pasemos a la siguiente lógica. Se ataca lo que se quiere poseer. En campañas electorales, se ataca lo que se quiere poseer. Y esto es fascinante. Por ejemplo, un lema que quiso instalar en Argentina, que fue un fracaso, un fracaso rotundo, es campaña en redes sociales, y también una campaña tradicional que se quiso instalar desde el kirchnerismo contra la imagen de Macri y todos sus seguidores como globoludos. Los boludos, un juego de palabras, porque utilizaban globo, entonces eran boludos. ¿Qué pasó? Se le dio vuelta a la campaña, porque en realidad lo que la gente entendió es que se le trataba de boludo a todos los que no estaban a favor del kirchnerismo. Sabemos que la gestión de Mauricio Macri terminó en debacle. El kirchnerismo tuvo que hacer uso de una imagen refrescante para poder contrarrestar igual esa gestión horrorosa de Mauricio Macri en Argentina, para poder volver al poder. La gestión actual del profesor Alberto Fernández no está siendo tampoco muy exitosa. Y creo que Argentina está rumbo a un default terrible, fruto a que principalmente no se propuso, o una vez más, no hubieron en campañas electorales propuestas concretas, sino lo que hubo es un desgaste de ataques. Una vez más, Cómo ganar elecciones, un libro escrito hace 2300 años. Por favor, se debe leer. Hay que proponer cosas concretas. En las elecciones se gana cuando hay propuestas concretas. Y la lógica número 3. La lógica número 3 es: siempre hay un mensaje entre líneas. Siempre hay un mensaje entre líneas. Cuando una persona, por más que esté haciendo una campaña basada en propuestas, o esté haciendo una campaña en instalar una imagen o desinstalar otra imagen, cuando se expresa hay que escucharlo y entender bien entre líneas. Y este ejercicio de análisis, este ejercicio ciudadano de escuchar al candidato, busca necesariamente quitar todo tipo de fanatismo ideológico partidario
y entender de qué se está hablando. Cuando alguien habla de progreso, hay que entender el contexto histórico y de qué línea política estamos hablando. Cada palabra tiene un metamensaje y ese metamensaje hace alusión a referencias históricas, sociales, religiosas y económicas, es decir, de grupos o sectores de producción, para entender qué candidato representa a qué facción y qué candidato representa a otra facción. En Latinoamérica en general, muchos candidatos de izquierda hacen alusión siempre a la clase trabajadora. Ahora, cuando dan su discurso, enfatizan principalmente, cuando uno empieza a entender, hacen no tanto al obrero, sino defienden esos sectores, y a veces esos sectores, por no entender esos mensajes, por no comprender los sectores populares, estamos hablando, terminan votando y se terminan decepcionando de las elecciones. Esto pasa en gran medida en todos los espectros de América Latina con relación a los gobiernos que llegaron con mensajes populistas. Los mensajes populistas no son más que decir mensajes claros, pero entre líneas. Por eso siempre hay un mensaje entre líneas para sectores, serían guiños. Podemos ver eso en discursos de campaña de AMLO. Obviamente que los sectores de izquierda, los sectores de izquierda de México tienen sus decepciones con relación a AMLO, pero AMLO siempre en su campaña tiró guiños hacia los sectores industriales o guiños hacia los sectores de poder, porque siguiendo la lógica número 2, y para no ser tan largo esta cápsula en particular, porque las campañas electorales podríamos hablarlo horas y horas, podríamos hablarlo desde la visión del candidato, desde la visión de los equipos, desde la visión estratégica partidaria, desde la visión estratégica de la asesoría política. Podríamos abarcar desde varios niveles las campañas electorales, pero lo que me gustaría instalar es básicamente esta conclusión lógica. Sí, la fortaleza es debilidad. Sí, se ataca lo que se quiere poseer. Y si siempre hay un mensaje entre líneas, la conclusión es fácil. La debilidad es X. Es obvio que se ataca Y. ¿Por qué? Porque Y es la solución para X. Es decir, yo ataco la corrupción porque yo quiero ser corrupto. Porque mediante la corrupción, mi debilidad, que es ya sea tráfico de influencias o malversación de fondos o vínculos con el crimen organizado o paraguas y mafias. Paraguas y mafias es igual a que detrás de paraguas y mafias hay mafias. Entonces se va a atacar la corrupción con una supuesta estructura que defienda a esta mafia. Lo que se busca es agarrar esa estructura para sostener esa mafia. El mensaje entre líneas es: si estoy yo, voy a contar con esa estructura que yo la entiendo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los sectores mafiosos. Si yo agarro ese grupo, ustedes van a estar bien. O los globoludos, todos son boludos y yo hago lo que quiero con el aparato estatal. Sí, básicamente es esto. La premisa es: si la debilidad es X, es obvio que el ataque sea contra Y. Si la debilidad es deshonestidad, es obvio que se ataque directamente al adversario como deshonesto. Por lo tanto, yo quiero que se instale eso. Entonces, a la hora de que yo pueda, en la hora de asumir yo un cargo electivo, yo voy a ser mucho más deshonesto. Y este es el mensaje entre líneas que la ciudadanía debe entender. Por lo general, los candidatos esconden sus debilidades como fortalezas para, en el momento de ser electos, hacer uso de esos espacios públicos para fortalecer esa debilidad. Y eso es todo básicamente en esta cápsula número 6, que son las campañas electorales. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, especialista en campañas electorales. En la siguiente cápsula, la cápsula 7, abordaremos política comparativa. Política comparada es un universo fabuloso de estadísticas, números, cómo agarrar una vez que pasa la gestión de gobierno, una vez que pasa la gestión pública, una vez que pasa las campañas electorales,
ver cuáles son los modelos de gestión que tienen más éxito. Y por eso les invito a todos que vean la cápsula número 7, política comparativa, cómo se mide la gestión pública entre países vecinos o de la misma región continentes. Veremos algunos ejemplos, veremos unos últimos estudios que salieron acá con relación a América Latina, con relación a Hispanoamérica a nivel global. Y bueno, eso es todo. Si les gustó el video, denle like al video, suscríbanse, compartan con sus amigos, que tengan un hermoso resto de jornada, hermoso inicio de jornada, éxitos y bendiciones. Chau, chau.